Ok. Eh, por favor, tengan a la mano su Biblia, porque pues vamos a ir a la segunda parte del Salmo número 49. Recuerden que nos quedamos el día de ayer en esa condición y vamos a ver el día de hoy la verdadera riqueza y el mundo venidero en esta segunda parte de este hermoso Salmo número 49. Y bueno, pues vamos a ver que entre los versículos del 10 al 12 eso nos da primeramente lo que son las riquezas falsas y el honor muy limitado que tiene el ser humano sin Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras, mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Bueno, mis amados, aquí vemos como muy en el modelo del escritor también de Eclesiastés, vamos a ver ahí en Eclesiastés 6, versículos 1 y 2, el salmista señala que no podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros al mundo más allá, al mundo venidero, ¿verdad? Por eso dice que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas. Dice también un dicho que tenemos muy bien dicho, ¿verdad? Que nadie sabe para quién trabaja. Eh, Uno piensa que cuando muere van a quedar las herencias a la persona que uno le indica, pero desgraciadamente hemos visto cómo a final de cuentas hay gente que disfruta del el trabajo de alguien en una situación completamente fácil y todo eso se perdió. Tenemos el caso, voy a comentar, de un tío mío, hermano de mi papá. Él trabajó mucho, mucho, mucho y dejó una buena fortuna en herencia. Desgraciadamente, como tuvo dos familias, la familia primera empezó a pelear con la segunda familia que tuvo y tristemente de todo lo que él pudo haber dejado, hoy es el día en que estamos viendo cómo los licenciados, tanto de una como de otra familia, pues son los que se están quedando prácticamente con todo. Eh, de, Desgraciadamente, mi tío no supo ni para quién trabajó. Yo tenía la oportunidad de platicar con él y le decía, tío, vámonos de vacaciones. No, hijo, porque tengo que trabajar. Y para todo era su trabajo y su trabajo y su trabajo. Y ahora pues hay gente que está disfrutando del esfuerzo que él hizo durante mucho tiempo y que nada tiene que ver ni con su familia ni con nadie. Entonces, mis amados, creo que es un buen ejemplo para observar que realmente el necio, el insensato, pues perece del mismo modo y deja a otros su riqueza, como lo dice la palabra de Dios. Vemos que el dinero es el monarca, el rey de este mundo, pero déjenme decirles que del próximo mundo, del mundo venidero, para nada. Para el mundo venidero solamente hay un solo rey. Es el rey de reyes, el señor de señores y más nada ni nadie. Entonces, también vemos que no podemos llevar nuestra riqueza material con nosotros al mundo del más allá, ¿eh? Pero hay un sentido real en el que podemos enviarla hacia allá. Jesús habló de usar nuestros recursos materiales actuales para acumular tesoros en el cielo. Recuerden lo que dice en Marcos 10:21. Entonces, nuestra riqueza material puede hacernos bien en el mundo venidero, pero eso sucede a través de la generosidad con una mentalidad de reino, más que por acumulación, mis amados. O sea, quiero decirles que para algo Dios permite que tengamos una economía del tamaño que sea, eso no importa. Nosotros tenemos que, con generosidad, eh, pues aportar de nuestros recursos, usar nuestros recursos materiales eh, para el reino de los cielos. Y allí es como nosotros vamos a estar acumulando tesoro en el reino de los cielos. Amén. Entonces, tengamos mucho en cuenta esto que acabo de comentar, porque verdaderamente, si Dios está permitiendo que tengamos una economía, es para glorificar su nombre.
para darle toda la gloria y honra que solamente Él merece. Amén. Dice la palabra de Dios, su último pensamiento es que sus casas serán eternas. Y justamente es lo que piensa el ser humano en insensatez, en una actitud en donde pues no consideran lo que viene a continuación. Normalmente el hombre tiene mucha hambre de algún tipo de inmortalidad. Los que confían en las riquezas creen que sus propiedades serán eternas, más allá que su propia vida, y que lo van a dejar de generación en generación. No sé qué tantas generaciones pueda pensar uno que nuestras propiedades materiales van a quedar. Y se alaban a sí mismos al dar sus nombres a sus tierras. Fíjense que curiosamente en Tejupilco, últimamente que he estado yendo por la situación de la familia de mi esposa, pues me doy cuenta de que allí es algo bien curioso. Eh, los, los lugares o las colonias se los llama por los apellidos de la persona que tuvo esa propiedad durante mucho tiempo. Y está el rincón de Aguirre, y el rincón de Sánchez, y el rincón de no sé quién, y así se lo llaman. Entonces le ponen el nombre de su apellido o hasta del nombre propio de una persona a una extensión de tierra y así lo dejan y piensan que con eso pues ya se inmortalizaron, ¿verdad? Pero pues la verdad, mis amados hermanos, va a llegar el momento en que todo esto se va a acabar. Entonces no tiene sentido que tratemos de inmortalizar hasta nuestro nombre aquí en la tierra, porque no va a pasar más allá de un tiempo especificado ya por Dios. Lo mejor es inmortalizarnos en el reino de los cielos y la gloria sea para el Señor porque nuestro Señor Jesucristo ya dio esa provisión para que ustedes y yo estemos eternamente y para siempre con nuestro Padre Celestial. Fíjense, dice Trapp que esta es la ambición todavía de muchos, que se preocupan poco de saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida, en el cielo propiamente, y solamente se esfuerzan por propagarlos conforme a sus fuerzas. Su nombre lo tratan de propagar conforme a su fuerza. Aquí sobre la tierra, por ejemplo, está Nimrod y su torre, Absalón y su pilar, Alejandro con su Alejandría, pero el nombre de los impíos tarde que temprano se va a podrir. Así también lo dice Proverbios 17. A lo mejor ahorita, pues he nombrado, por ejemplo, Alejandro de Alejandría o Absalón con su pilar, todavía lo nombramos después de ya prácticamente miles de años, a 2 o 3 mil años de esta condición, pero va a llegar el tiempo en el que todo esto va a desaparecer, mis amados. Y aún 2, 3, 5, 10 mil años es nada, fíjense bien cómo lo estoy comentando, nada comparado con la eternidad. Amén. Entonces, Spurgeon hace un comentario y dice, esta práctica es bastante común. Sus terrenos están hechos para llevar el nombre de sus dueños. Bien podrían escribirlo sobre el agua. Los hombres incluso han nombrado a países con sus propios nombres, pero qué bien les hará el cumplido ocioso, incluso si los hombres perpetúan su nomenclatura o el nombre de esa persona. Va a llegar el momento, como les comento, que todo esto va a desaparecer. Así de sencillo. Los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios permanecerá firme. Entonces nosotros tenemos que buscar y ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que ahora, por la misericordia, por la gracia de Dios, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, que ese sí es permanente, eterno. Amén. Allí está la realidad y la gloria sea para Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, mas el hombre no permanecerá en honra. Pues aunque un hombre pueda tener alguna medida de honra a través de propiedades o descendientes o hasta monumentos, aún si muere, ¿verdad? Al igual que muere un animal, pues simplemente eso va a llegar al punto en el que algún día se va a olvidar. ¿Cuántos monumentos que se erigieron hace mucho tiempo, pues simplemente dejaron de ser?
De repente alguna otra persona vino, hizo algún movimiento de un monumento y se desapareció, se perdió y se acabó esa honra a esa persona, ¿verdad? Entonces, no tiene mucho sentido que estemos buscando eso. Por lo tanto, el hombre o la mujer verdaderamente sabios no confían en las riquezas ni se jactan en ellas, no confían en la honra que el hombre les da, ni se jacta de esa honra que el hombre les puede dar. El hombre sabio, la mujer sabia, se prepara para la eternidad confiando en Dios y buscando su gloria en el Señor. Entonces, si se dan cuenta, pues nosotros estamos ya en esa categoría, en la categoría de hombres y mujeres sabios, porque nosotros estamos buscando y propiamente estamos llegando al punto de comprender todo esto para que Dios se glorifique a través de nuestra condición, de lo que estamos aprendiendo y de lo que estamos viviendo, pues para que también haya gloria para nuestra vida, pero no aquí en la tierra, que es lo que menos ya debemos de estar buscando, sino para la eterna, mis amados. Dice la palabra de Dios que el hombre es semejante a las bestias que perecen y pues es la capacidad de pensar y razonar lo que distingue a los seres humanos del resto de la creación. Sin embargo, cuán animales somos cuando no consideramos la brevedad de nuestros días y no nos preparamos para cómo pasaremos la eternidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis, mis amados, para hacer notar claramente lo que ustedes y yo estamos haciendo. Posiblemente para mucha gente que no comprende esto, cuando les comentamos que nosotros dedicamos por lo menos 2 horas de nuestro tiempo, en la mañana 1 hora y en la noche otra hora para estar delante de la presencia de Dios, para prepararnos para la eternidad, para estar conscientes de que un día seremos llamados a la presencia de Dios y que ahora estamos conociendo la grandeza, la eternidad, la gloria de Dios. Para muchos piensan que estamos perdiendo el tiempo, ¿verdad? Y tal pareciera que lejos de pensar en esto, dicen, yo mejor me voy a poner a trabajar, en vez de estar perdiendo el tiempo en la mañana o en la noche, voy a ponerme a hacer este tipo de actividades, hacer otra cosa. Pero ustedes y yo estamos invirtiendo lo mejor de nuestro tiempo en esta realidad, en esta acción, mis amados. Porque si nos damos cuenta, tú y yo nos estamos preparando para pasar a la eternidad, porque un día seremos llamados a la presencia de Dios, o un día llegará nuestro Señor Jesucristo y se llevará a su iglesia con él, ¿verdad? Entonces, nosotros al estarnos preparando, estas 2 horas o 1 hora que dedicamos en esa intimidad con Dios, en esa amistad íntima, como lo veíamos anoche en el devocional, pues nos vamos a dar cuenta a final de tiempo que invertimos sabiamente, que ahora estamos considerando la brevedad de nuestra vida, de nuestros días aquí en la tierra, pero también nos estamos preparando para la eternidad, para esa inmensidad de tiempo que no va a ser contable, sino va a ser disfrutable con nuestro Padre Celestial. Y la gloria sea para el Señor, porque aún cuando todavía estamos en este cuerpo físico, cuando estamos todavía en este mundo, déjenme decirles que ya estamos disfrutando de la vida eterna, porque la palabra de Dios nos enseña lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios único, al Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y como nosotros estamos dedicándonos, estamos considerando, estamos dedicando tiempo para conocer a ese Dios vivo y verdadero, lo estamos conociendo en su carácter, en su esencia, en su naturaleza, y estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo. Y Dios nos está llevando a, a, a esa transformación para cada día parecernos más a nuestro Señor Jesús. Entonces, tú y yo ya estamos disfrutando de la vida eterna. Ya estamos en eso. Entonces, ya lo único que para nosotros es
el paso que tendremos que dar en algún momento, pues es la muerte física, dejar este estuche, este cuerpo físico que se ha llevado de donde fue tomado, al polvo, y nosotros, pues, trascender a la eternidad. Sencillo. Ahí está el punto. Y ahora, ustedes y yo ya no tenemos temor por lo que viene a continuación, por lo que inminentemente un día tendremos que experimentar, que es la muerte física. Ya no hay temor. ¿Por qué? Porque sabemos hacia dónde vamos, porque nos estamos preparando, porque día con día el Señor nos está dando aliento de vida. Y eso lo podemos vivir como lo vivió nuestro Señor Jesús. Recordemos que Él ahora también es el primogénito de entre muchos. Al vencer la muerte, al resucitar, darnos a nosotros la oportunidad de lo mismo. Porque si Cristo vive, ustedes y yo viviremos. Esa es la fe que tenemos. Y cada vez nuestra fe se va afianzando más, cada vez nuestra fe va creciendo más, cada vez nuestra fe nos va llevando a convencernos verdaderamente de lo que Dios ha prometido y entender que Dios va a cumplir todas sus promesas. Así es que, mis amados, la gloria sea para Dios, porque aunque nuestro cuerpo físico, como cualquier creación que Dios hizo, va a tener que fenecer un día, pues estamos considerando nuestro pase a la eternidad con propiedad, con idea clara, con elementos de juicio para poder decir, estaremos en la eternidad con nuestro Padre Celestial, gozándonos por siempre y para siempre con Él. Amén. Bueno, entonces cierro el paréntesis y retomamos el tema. Vamos a leer el versículo número 13 de este capítulo 49 del libro de los Salmos, en donde nos da dos caminos para perecer. Fíjense, dice el versículo 13, su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Selah. Bueno, pues dice la palabra de Dios que su camino es locura. Aquí vemos cómo el salmista señala que el camino que valora lo material más que lo espiritual y que no se prepara para el mundo venidero es una locura. Y un día será revelado como tal. ¿Por qué? Porque un día llegaremos a ese punto en donde, por ejemplo, imaginen que el día que el Señor nos llame a su presencia, a todos y cada uno, la pregunta que se nos hace, imagínense que a todos los que mueran, cuando lleguen delante de la presencia de Dios, les va a preguntar, ¿por qué tengo que dejarte pasar a mi reino? Nosotros tendremos una respuesta correctísima y que va a ser el pase precisamente para el reino de los cielos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La has pensado? Bueno, pues yo te la voy a dar el día de hoy. La respuesta que vamos a llegar a dar allí es porque mi fe está puesta en Cristo Jesús, porque yo confié en lo que Jesucristo dijo, tu Hijo dijo, que donde Él esté, yo estoy. Y entonces ese es el pase, ¿verdad? Para poder entrar al reino venidero, al mundo venidero, al reino de los cielos. El grave problema es cuando no conoces a Jesucristo. Cuando una persona dice, bueno, pues es que yo quiero pasar, sí, pero ¿por qué te voy a dejar pasar? Pues porque tú eres un Dios bueno, eso no te alcanza. Porque yo hice cosas muy buenas en la vida, eso no te alcanza. Lo único que te puede alcanzar es la fe ejercida en nuestro Señor Jesucristo, declarada con tu boca y creída desde tu corazón. Romanos 10, versículos 8, 9 y 10 son muy claritos. Dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Y por eso tenemos que declarar a Jesucristo verbalmente, declararlo como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y ese es el boleto de entrada, mis amados. Entonces, hay que valorar más lo espiritual sobre lo material, porque si no, el camino que podamos tomar será locura. Amén.
Bueno, dice la palabra de Dios, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Hay un segundo camino de locura, ser descendiente del que confiaba y se jactaba de las riquezas y aprobar su cosmovisión, aprobar de cómo veía él la vida. ¿Ah? Y esto también es una locura y será revelada como tal. Por eso hice el comentario de que hay dos caminos de locura. Uno, tener mucho dinero y pensar o tener una posición de esa naturaleza, de tener muchas riquezas materiales y pensar que con eso estamos salvos para la vida eterna y pensar que eso es lo que nos va a llevar a una condición de salvación. Y la otra locura es que mis hijos piensen que lo que yo dejo como herencia les va a ser suficiente para que ellos también puedan tener salvación y vida eterna. Y esa es una cosmovisión completamente errada, como lo hemos visto. Es una locura pensar eso, porque nosotros nunca vamos a poder comprar el favor de Dios, ni aquí ni en el mundo venidero. ¿Ah? Y tampoco podemos enseñarle a nuestros hijos que un día lo que podamos dejarles en herencia les va a alcanzar para comprar el favor de Dios. Jamás. Dice Spurgeon acerca de lo de sus descendientes. La gracia no es hereditaria, pero la mundanidad sórdida va de generación en generación. La raza de los necios nunca se extingue. Y la gloria sea para Dios, porque ahora ustedes y yo ya no estamos dentro de ese término de raza de necios. ¿Verdad? La mundanidad con la que nosotros nos manejábamos, lo mundanos que éramos, pues ya se murió cuando venimos al nuevo nacimiento. Recuerden eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Pero recordemos que la gracia no la podemos heredar. Es más, la gracia es algo tan personal, la salvación es algo tan personal, que dice la palabra de Dios que podrán estar durmiendo dos en la misma cama y uno será llevado y el otro dejado. La gracia es tan personal, mis amados, que no podemos heredarla a nuestros hijos. Podemos enseñarles el camino y debemos enseñarles el camino de nuestro Señor Jesucristo, de la palabra de Dios, la Torá, la ley, el amor de Dios. Todo eso se lo debemos enseñar. Pero desgraciadamente no podemos heredarles la gracia, porque si nuestros hijos en un momento dado, una vez que toman su mayoría de edad bíblica, toman una decisión distinta a la que nosotros les enseñamos, pues tristemente pueden perderse. Amén. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es darles las bases, heredarles, sí, un conocimiento, una fe, y que eso lo ejecuten ellos por su propia cuenta posteriormente, y que eso sea lo que los lleve también a la salvación y vida eterna. Pero no podemos heredarles la gracia. Si tú eres salvo por la gracia de Dios, no puedes decir, ah, bueno, como yo ya soy salvo, mis generaciones también lo son. Dios lo promete, siempre y cuando nuestras generaciones sigan el camino de verdad, sigan ese camino de justicia que Él ha trazado. Pero si alguno de nuestras generaciones se desvía y voluntariamente se sale del camino, pues allí ya nosotros no podemos hacer nada. ¿Verdad? Y luego dice la palabra de Dios, se complacen en el dicho de ellos. Bueno, pues aquellos que estén de acuerdo con sus palabras, con las palabras de esos necios, ¿verdad? A menudo beneficiándose de su poder, del prestigio mundano, pues también morirán y dejarán de existir. Morirán eternamente por complacerse en el dicho de esas personas, de pensar que simplemente porque tienen muchos recursos económicos actualmente, los tendrán para el mundo venidero. Eso no es cierto. Eso no es posible. No podemos llevarnos absolutamente nada. Por lo tanto, lo único que podemos hacer es atesorar propiamente tesoros en el reino de los cielos. ¿De qué manera? Pues haciendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado. ¿Eh? Atendiendo a la viuda, al huérfano,
siendo generosos, proveyendo para la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra, a través de nuestros diezmos, a través de nuestra ofrenda, a través de el hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a hacer. Dice que un día Él te podrá decir, oye, muchas gracias por el vaso de agua que me trajiste. Muchas gracias porque me visitaste en la cárcel. Muchas gracias porque me visitaste en el hospital. Y tú le vas a poder decir, Señor, pero yo nunca te vi. Realmente no sé en qué momento lo hice. Ah, bueno, cuando se lo hiciste a uno de mis pequeños, me lo hiciste a mí. Eso es atesorar tesoros en el cielo, mis amados. Amén. Entonces tengamos en consideración lo que ya debemos hacer. Ustedes y yo ya hemos sido instruidos grandemente de qué es lo que tenemos que hacer. Ya entre los versículos 14 y 15, ahora ya se nos da el dominio de los rectos. Fíjense cómo cambia, hay un contraste. Y dice la palabra de Dios, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Y los rectos, aquí viene el contraste, se enseñorearán de ellos por la mañana, se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Selah. Acuérdense que cada vez que leemos Selah es para meditar, mis amados, para rumiar esta palabra, para que en el transcurso del día podamos estar pensando en lo que leemos, en lo que estudiamos, y que esto sea un motivo de absorción completa de lo que es la palabra de Dios, de atesorar lo que verdaderamente vale el esfuerzo de pensar, de meditar, de rumiar, atesorarlo en el corazón, porque verdaderamente vale el esfuerzo. Amén. Dice la palabra de Dios, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Bueno, aquí vemos cómo el salmista pinta una imagen espantosa, ¿verdad? Un hombre es enterrado como un animal, según lo que acabamos de leer en el versículo 12. Y la muerte, pues, consume su cuerpo material. Así de sencillo es. De sus cuerpos, alguna vez hermosos, jóvenes, fuertes, pues a final de cuentas se consumirá todo ese buen parecer, toda esa belleza, toda esa parafernalia, toda esa eh, ese oropel que de repente muestra una persona humanamente, ¿verdad? Que se jacta de su belleza física, de su poderío económico, hasta de su juventud. ¿Se han dado cuenta que últimamente a la gente no le gusta envejecer con dignidad? Quieren forzosamente alargar su tiempo de juventud cuando nosotros tenemos tiempos perfectos. A Dios le plació que tuviéramos etapas en nuestra vida y que cada etapa la fuésemos viviendo conforme a lo que Dios proveyó. Imagínense cuando una persona no quiere dejar de ser niño, qué ridículo se ve, con el perdón de la expresión. Una persona tiene que aprender a ser adulto, después tiene que aprender a ser adulto mayor, hasta viejo tiene que aprender a ser y bien llevada esa vejez, ¿verdad? Con dignidad, con orgullo. ¿De qué sirve andarnos cuidando mucho de que nuestra carita esté bien lisa, que no se vean arrugas? Sí, mis amados, pues ya pasamos por un tiempo aquí en la tierra. El sol ya hizo su efecto, el tiempo ya hizo su efecto. Que no se nos anden cayendo los pellejitos. Mis amados, ¿eso qué tiene que ver? A final de cuentas, todo eso va a tener que llegar a ser. A mí me va, pues, con mucha respeto, pero me da risa ver a mujeres y hombres ahora actualmente bien retirados de la cara, que hasta parece que no pueden ni hacer ni un gesto, con tal de verse así como bien derechitos, bien estiraditos, pero hay partes del cuerpo que evidencian propiamente el paso del tiempo. Entonces, ¿para qué jactarnos de algo que ni nos corresponde? Se va a morir, se va a consumir
el buen parecer que todo ser humano pretenda tener lejos de los tiempos correctos de Dios, lejos de las etapas. A nosotros ya, muchos de nosotros ya nos tocó ser jóvenes, ¿verdad? Ya nos tocó. Gloria a Dios. Ahora tenemos que pasar a la siguiente etapa de madurez y hasta de senectud correcta, sin problema. Y gloria a Dios. Qué bello es llegar a ser anciano. Que gracias a Dios el Señor nos dé el tiempo para llegar a ver nuestras arrugas aún más marcadas en nuestro rostro por el paso del tiempo, porque Dios nos permitió experimentar mucho en esta vida y creer lo que verdaderamente Dios nos dice, que un día estaremos delante de Él. Amén. Entonces, la idea de los rectos, o perdón, la idea es que los rectos, aquellos que no confiaban ni se jactaban en las riquezas, sino que se confían y se jactan en Dios, o sea, tú y yo, aquí está hablando de nosotros, tenemos una belleza más allá de lo material y por lo tanto más allá de la tumba, a final de cuentas, ¿verdad? Aquellos cuya belleza se midió principalmente en espejos, en cuentas bancarias, en posesiones físicas, materiales, pues encontrarán que se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Entonces, hay una belleza mejor por la cual debemos vivir. ¿Cuál es esa belleza? Déjenme decirles que la palabra de Dios es la que nos está hermoseando a ustedes y a mí. La palabra de Dios nos está verdaderamente dando esa hermosura porque nos estamos pareciendo cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la hermosura que debemos andar persiguiendo verdaderamente, constantemente, cuidándonos de estar haciendo lo que nos corresponde como hijos de Dios, cuidándonos de estar sumando en el reino de los cielos. Esa es la verdadera belleza, mis amados. Y de aquí en adelante vamos a actuar correctamente, a vivirla como debemos vivirla. Dice la palabra de Dios como a rebaños que son conducidos al Seol. Bueno, Trapp hace un comentario y dice, aquellos engordados del mundo, estos hombres sin cerebro, que no serán advertidos por los daños de otros hombres, sino que caminan de la misma manera oscura y peligrosa. O sea, como a rebaños, van a ir conduciéndose hacia el infierno mismo. Y dice Spurgeon, ¿por qué como rebaños? Y él responde, no por la inocencia de sus vidas, sino por su impotencia ante la muerte, como si se hubiera dicho que una vez que la muerte los tomó de la mano para ponerlos en la tumba, no pudieron oponer más resistencia que una oveja contra un león o contra un lobo. Es lo que dice Spurgeon y tiene mucha razón. ¿Eh? Entonces, dice la palabra de Dios, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Entonces, cuando esa mañana finalmente llegue, ¿cuál va a ser esa mañana? Justo después de la muerte. Esa es la mañana que nos interesa. ¿Qué va a pasar justo después de la muerte? Bueno, cuando esa mañana llegue, aquellos que no confiaron ni se jactaron en la riqueza, o sea, los rectos, los que son justificados en Cristo, pues vamos a disfrutar de la presencia de Dios. Y dice, o sea, obviamente que nos enseñorearemos sobre los que vivieron y murieron con un enfoque en lo material y sin la urgencia de prepararse para el mundo venidero. Vuelvo a repetir, gloria a Dios porque ustedes y yo estamos dedicando este tiempo preparándonos para lo que viene, dejando a un lado la vanagloria, dejando a un lado lo material, dejando a un lado lo que este mundo ofrece y da y te jala, dejando a un lado toda esa situación que nada tiene que ver para el mundo venidero. Y nos estamos preparando porque vale el esfuerzo, mis amados. Vivir una vida eterna en Cristo Jesús es lo mejor que podemos experimentar. Dice Morgan, sin embargo, hay un dominio sobre el Seol y la muerte. Se encuentra en la rectitud. Ustedes y yo estamos ya caminando esos caminos rectos que Dios ha trazado. Y a mí me gustaría que un día te pudieras preguntar, ¿qué es lo que piensa Dios de ti? Y yo te puedo contestar desde este momento,
Cuando tú estás atendiendo a la palabra de Dios, cuando tú estás caminando esos caminos que Dios ha trazado para tu vida, Él te considera recto. Y te considera recto porque has ejercido fe en Cristo Jesús. Y volvemos a repetir lo que muchas ocasiones hemos declarado de la bendita palabra de Dios. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la rectitud de nuestra vida, no por lo que nosotros somos, sino por el mérito que ha sido imputado a nuestra vida, por el mérito de Jesucristo. Amén. Dice la palabra de Dios, pero Dios redimirá mi vida por el poder del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Bueno, pues imagínense, desde el salmista confiaba en que Él estaba entre los rectos y no entre los que tontamente confiaban y se jactaban de sus riquezas, de su juventud, de su poder físico. No, hoy también nosotros tenemos el derecho, mis amados, de jactarnos, de contarnos entre los rectos. Y les vuelvo a repetir, no es por lo bien que estemos haciendo las cosas, porque desgraciadamente de repente seguimos equivocándonos, pero es por el mérito de Cristo, por lo que ahora ustedes y yo nos podemos declarar rectos delante de Dios. Y el Señor así lo reconoce, por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, vemos cómo el que confiaba y se jactaba en las riquezas no tenía poder para rescatar ni redimir un alma, como lo dice ahí el versículo 7 y 8. El salmista entendía que Dios y solo Dios tiene el poder de redimir mi vida, dice él, del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y lo podemos ver. Dios dio un anuncio asombroso similar ahí en Oseas 13:14, que dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Léanlo ahí en Oseas 13, versículo 14. Entonces, mis amados hermanos, redimir nuestra vida del poder del Seol, o sea, del poder de la muerte, es asombroso. Es lo más glorioso que vamos a ver. Cada cementerio, ahora cada urna, habla del poder que tiene la muerte sobre la humanidad. Sin embargo, quiero decirles que Dios es más grande que el poder de la tumba, que el poder de la urna. Y me refiero a las urnas que ahora se están utilizando para las cenizas de las personas que son cremadas, ¿verdad? Dios es más grande que el poder de esa urna. Dios es más grande que el poder de la tumba. Y en Jesucristo, incluso ustedes y yo podemos burlarnos de la tumba y de la urna, diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Como lo dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 55. La muerte ha sido vencida, mis amados. ¿Dónde está su aguijón ya? ¿Dónde está la victoria del sepulcro si Jesucristo resucitó? Si Jesucristo salió del sepulcro. Amén. Entonces, nosotros que hemos confiado en Jesús, tenemos esta misma condición. Y como salmo de sabiduría, este salmo comparte muchas características con el libro de Eclesiastés, como les comento. Sin embargo, las palabras pero Dios comienzan una diferencia significativa. El gran pero Dios del Salmo 49, versículo 15, es una de las cumbres de la esperanza del Antiguo Testamento. Saca a la luz la seguridad de la victoria sobre la muerte que Eclesiastés deja oculta. Fíjense cómo aquí ahora nosotros tenemos la luz para ver lo que verdaderamente ha sucedido. Jesucristo venció. Y por eso dice el salmista, pero Dios, ese es el punto de que ahora ustedes y yo podemos jactarnos, pero Dios me tomará
consigo, pero Dios redimirá mi vida del poder de la muerte, pero Dios me llevará con él. ¿Me entienden? Ahí está el punto clave. Mis amados, Dios redimirá nuestra vida. Debemos recordar que redimir es un término comercial que significa comprar o adquirir. Un esclavo, para que nunca más tenga que volver al mercado, tenía que ser comprado, adquirido por precio. Y una vez que se lo compraba, ese amo nuevo lo dejaba en libertad por amor, porque él no quería volver a verlo esclavo. Y muchas veces el mismo esclavo decidía quedarse por amor a las órdenes de su amo, del que lo adquirió, del que lo redimió, porque el esclavo entendía que esa persona lo amaba y que ahora lo que él podía hacer para esa persona que lo amaba era por gusto, por deseo. ¿Saben que ustedes y yo ahora somos esclavos por amor de Cristo? Antes éramos esclavos porque Satanás nos tenía atados por el poder del pecado, pero Cristo nos redimió, nos compró con su sangre preciosa, nos adquirió. Por eso somos el pueblo adquirido de Dios. Amén. Y entonces, ahora ustedes y yo hemos decidido ser esclavos de Dios por amor, porque entendemos que Dios nos trata amablemente, nos trata con amor. Él es justo, piadoso, misericordioso. Y por lo tanto, qué delicia es ser esclavos de nuestro Padre Celestial. Por eso tenemos que venir al servicio. Por eso tenemos que llegar al punto de entender todo esto y decir, Señor, si tú me estás enviando a hacer algo, heme aquí. Aquí estoy para servirte, Padre. Y por eso tenemos que entrar en el servicio de la iglesia de Jesucristo, por amor. Tenemos que hacer a un lado nuestra comodidad, nuestra condición, para que el nombre de nuestro Padre Celestial sea glorificado. Llevar a cabo la gran comisión que el Señor nos ha demandado y hacerlo por amor, no por obligación. Y entonces, espiritualmente, la palabra redimir se refiere a la obra de Dios al comprarnos del mercado del pecado y liberarnos. ¿Y quién puede hacer esto, mis amados? Pues nadie puede hacerlo más que Dios. Nadie nos puede comprar espiritualmente. Tal vez una persona pueda comprar a otra que está esclava para liberarla físicamente. Puede ser y ha podido ser, pero espiritualmente, ¿quién lo puede hacer? Más nadie más que Dios. Y dice, ¿por qué Él me tomará conmigo? Consigo, perdón. Bueno, pues la seguridad y confianza del salmista es digna de mención y debe tomarse como un ejemplo para nosotros. Estaba seguro de que Dios tomaría consigo al que confiaba en el Dios Todopoderoso y al que se gloriaba en el Señor. Hoy, ustedes y yo estamos en esa condición. ¿Confiamos en Dios, sí o no? ¿Nos gloriamos en Cristo Jesús, sí o no? Bueno, pues entonces ten la seguridad de que Dios te tomará consigo, punto. El día que te llame a su presencia, derechito con Él. Si viene Cristo, te llevará con Él. ¿Por qué? Porque dice el Señor Jesucristo, vendré y me tomaré a mí mismo. Ay, entonces ya no es, aquí ya se cambió un poquito de me tomará consigo a que Jesús dice, me tomaré a mí mismo. Recuerden que Cristo se va a preparar delante de nosotros. Si nosotros somos capaces de reflejar su carácter, entonces Él se va a tomar a sí mismo de nosotros, porque nosotros nos parecemos a Él. Y Él se toma en esa condición. Ujú. Entonces allí está el punto, mis amados hermanos. La palabra tomará es más positiva de lo que nos puede parecer. Es la palabra de Enoc. ¿Se acuerdan de Génesis 5:24? Le llevó Dios. Exactamente. Un día ustedes y yo vamos a ser justamente como ese Sadik, como ese justo Enoc que le llevó Dios.
nosotros ya no vamos a ver la muerte segunda, la muerte eterna. Vamos a ser llevados por Dios. Esto físico tiene que desaparecer. ¿Y qué importa que desaparezca? Lo interesante es que lo pesado, lo verdadero, que es la muerte segunda, nosotros no la vamos a ver, no la vamos a vivir. ¿Por qué? Porque Dios nos lleva con Él. Ya de los versículos del 16 al 20, pues hay una aplicación práctica de esta sabiduría. Recuerden que la sabiduría que Dios nos ofrece a través de su palabra debe ser una sabiduría práctica, una sabiduría que debemos poner en acción. Y dice la palabra de Dios, no temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria, aunque mientras viva llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. ¡Wow! Qué tremenda palabra es esta, mis amados. Dice la palabra, no temas cuando se enriquece alguno. Y esta podría parecer una forma extraña de expresar el asunto, ¿verdad? La mayoría de nosotros no tenemos temor conscientemente de que alguien prospere o no, o cuando aumenta la gloria de su casa de alguien o no. Sin embargo, los miedos, perdón, pueden surgir de formas muy sutiles. Por ejemplo, el miedo porque creo que prosperan a mis expensas, o sea, se aprovechan de mí. Miedo porque quizá las cosas materiales importan más que las espirituales. Y aquí estamos desviados. O miedo porque quizá Dios no gobierna el universo como creo que lo hace. Y aquí entra algo bien escabroso. Porque nosotros, ¿verdad? En nuestra justicia, en nuestra idea, en nuestra cosmovisión, pensamos que como hemos venido a los pies de Cristo, Dios nos tiene que dar absolutamente todo, más que a los demás. ¿Y quién nos dijo eso? Dios es Dios y Dios es soberano. Y si a Dios le place que a ti no te va a dar lo que a otros sí les da, gloria sea para el Señor. Nosotros vamos por algo mejor. Vamos por su gloria, vamos por la eternidad, vamos por la bendición del mundo venidero. Ujú. Por eso nosotros no debemos tener juicio de nada de eso. También es el miedo porque tal vez no haya recompensa para los justos, ni castigo para los malvados en el mundo del más allá, que no haya un gobierno moral para el universo. Es el miedo que puede tener la gente cuando no conoce la palabra de Dios, cuando verdaderamente no comprende todo esto que estamos entendiendo ustedes y yo. Porque sí va a haber un castigo para los malvados en el mundo del más allá y va a haber una recompensa para los justos. Y porque sí hay un gobierno moral para el universo. Y ese es nuestro Padre Celestial, el que gobierna, el que reina, el amo del universo. Amén. Y también hay miedo porque las personas necias, fatuas del mundo, pensamos que no obtendrán lo que se merecen, pero sí lo va a haber. Entonces tenemos que quitar el miedo de lo que pueda acontecer. Eso no nos tiene que preocupar, porque cuando muera no llevará nada, dice la palabra de Dios. Entonces el salmista nos asegura que nuestras razones para temer son infundadas completamente. El necio que confió y se jactó en las riquezas no puede llevarse nada consigo al mundo del más allá, ni descenderá tras él su gloria, dice la palabra. O sea, toda la gloria que puede merecer, pues la va a tener que dejar en esta vida. Si la ha tenido en esta vida, aquí se va a tener que quedar. Porque no crean que la gloria que le da el hombre, por ejemplo, a los famosos, ¿verdad? A los actores, a los cantantes, a la gente que tiene mucha fama en estos tiempos, a los youtubers y todas esas personas, influencers y todas esas personas que buscan ser vistos por el hombre, el día que mueran, esa gloria se va a quedar aquí. Esa gloria no crean que le va a poder llevar a los cielos si es que llega. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no permite que ninguna otra gloria pueda llegar a la presencia del Señor. Él es el único merecedor de toda la gloria y la honra. Entonces, fíjense, para los rectos, lo contrario es cierto. La gloria, su gloria, ascenderá después de ellos.
y en cierto sentido seremos llevados a la gloria, como dice Hebreos 2:10, e incluso obtendremos la gloria de Dios en el mundo venidero, como lo dice la segunda carta a los Tesalonicenses capítulo 2, versículo 14. ¿Mm? Entonces, para aquellos que confían y se jactan en las riquezas, pues este mundo es el mejor que podrán tener, es lo mejor que van a poder tener. Pero para los rectos que esperamos a Dios para nuestra redención, este es el mundo, este mundo es lo peor que vamos a tener y lo peor que estamos teniendo, porque cuando lleguemos a la gloria de Dios, mis amados, esto nada va a tener que ver con lo que vamos a vivir y experimentar. Amén. Spurgeon hace una observación y lo cito en el punto de que dice la palabra de Dios, ni descenderá tras él su gloria. Spurgeon dice, mi Señor, su señoría, su alteza y su excelencia encontrarán igualmente ridículos sus títulos en la tumba. El infierno no conoce a la aristocracia. Tus refinados y delicados pecadores encontrarán que los fuegos eternos no respetan sus afectaciones y refinamientos. O sea que todo lo que se va a llevar al infierno no va a tener respeto por nada ni por nadie, mis amados. No crean que allá se van a reconocer a los reyes o a los magnates o a las personas influencers o a las personas súper famosas. Estando en el infierno, todos van a pasar por la misma condición, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, aunque mientras viva, llame dichosa su alma y sea loado cuando prospere. Bueno, sí, los hombres y mujeres que confían y se jactan en las riquezas, a menudo se complacen en sí mismos y los demás se complacen en ellos. Sin embargo, eso es de corta duración. Cada uno morirá y entrará en la generación de sus padres, o sea, en la muerte, simplemente, ¿verdad? Y sea loado, dice. La mayoría de los hombres, dice Spurgeon, adoran el éxito, sin importar cómo se logre. El color del caballo ganador no importa, es el ganador y eso es suficiente. Entonces, mis amados hermanos, nosotros tenemos que ver la realidad de lo que estamos viviendo en Cristo Jesús. Somos más que vencedores en Él, pero en lo espiritual, en lo que verdaderamente tiene peso y valor para la vida eterna. Porque la palabra de Dios dice, y nunca más verán la luz. Bueno, aquí vemos cómo el salmista solo tenía una vaga comprensión del castigo en el mundo venidero, que nunca más van a volver a ver la luz, porque van a quedar en ese reino de tinieblas. Pero el salmista sí sabía que en cierto sentido era un lugar de tinieblas, ¿ah? Y esto está reservado para aquellos que están en honra, pero no entienden. O sea, en una honra fugaz, en una honra pasajera, que es la honra de la vida, de esta vida humana. Y no entienden lo demás. El hombre está en honra y no entiende, dice, semejantes a las bestias que perecen. Entonces vemos aquí cómo el Salmo termina repitiendo la primera advertencia dada ahí en el versículo 12. Es la grave advertencia para aquellos que pueden tener honra en este mundo, pero no entendimiento. Y por lo tanto su honra en este mundo no los preservará en el mundo venidero. Dice Spurgeon, el banquero se pudre tan rápido como el limpiabotas, y el que tiene título se vuelve tan pútrido como el indigente. O sea, no va a haber títulos de nobleza, ni de riqueza, ni de nada en ese mundo de tinieblas, en ese reino de tinieblas al que va a llegar toda aquella persona que solamente ve la superficialidad de este tiempo. Y por último dice Trapp, oh, que los ricos malvados pensaran en esto, antes de que la fría tumba sostenga sus cuerpos y el caliente infierno sostenga sus almas. Qué bueno sería, ¿verdad? Porque entonces empezarían a hacer lo que ya nosotros hemos estado haciendo, dedicar tiempo y esfuerzo para la gloria y honra de Dios, para aprender de su bendita palabra. Este es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Vamos a orar, vamos a darle la gloria a Dios